Quizás esta pregunta te la hiciste muchas veces cuando escuchás de una historia en la tele o algún conocido de alguien que sufrió un abuso y no denunció a tiempo. Hoy te la voy a presentar a ella. Es Andrea. Ella tiene una historia que contarte que quizás te ayude a entender y a empatizar para que puedas vos mismo dar la respuesta a esta pregunta. La primera pregunta que te hago es, ¿por qué no denunciaste antes? Porque era inconsciente, no podía salir de ese círculo, porque todo me rodeaba, era todo negativo, todo lo que yo hacía estaba mal, y simplemente sabía que tenía que salir adelante por mis 2 hijos. Uh-huh. ¿Cuándo tomaste conciencia de lo que te estaba pasando? Hace 1 año más o menos. Uh-huh. ¿Qué te diste cuenta? Estando en pareja con alguien sano, estaba todo mal, era súper celosa, era súper tóxica, no me sentía bien yo conmigo misma. Y empecé terapia, empecé psico-coaching y todo eso me empezó a abrir puertas enormes y ver un montón de cosas que no vi nunca en mi vida. ¿Dónde crees que empezó todo? Desde chica, cuando tenía 6 años. ¿Qué pasó ahí? Con mi hermano me manoseó. Estaba en la habitación y él me enseñó, me dijo, ponete encima mío. Y me dijo, te tenés que mover de esta forma. Y justo entró mi mamá y gritó, pegó un grito y yo salté de la cama y no entendía qué estaba pasando. Y mi mamá llama a mi papá y nada, no recuerdo más, no tengo esa imagen y esas palabras. Lo primero que tenemos que entender que Andrea sufre un abuso en su temprana infancia, cuando ella cuenta el acontecimiento donde el hermano abusa de ella. Esto genera un desborde de angustia de tal magnitud que tienen que empezar a reprimir recuerdos y entonces ella comienza su historia con un montón de lagunas en la memoria. Hablando con mi psicóloga, empezamos a hablar de mi infancia, de cómo era y apareció esa imagen. Yo dije, tengo esta imagen que estaba mi hermano acostado, él me dice, acostate encima mío, cara a cara con él, me dice, te tenés que mover de esta forma. Y esa es la imagen que yo tenía y no la podía recordar tan latente hasta que empecé a hablar con mi psicóloga y la tuve. Si todavía te estás preguntando por qué no denunció antes, entonces tenemos que pensar qué se lo impidió. En este documental decidimos llamarlo abuso sistemático. Te voy a dejar con la protagonista de este espacio para que ella misma lo defina. Posterior a eso, ¿qué otras cosas recordás en esa etapa? La violencia de mi hermano hacia mí. Todo el tiempo vos sos una puta, vos no servís, vos tenés que hacer lo que yo te diga, yo soy la persona que te va a llevar donde yo quiera. Y nada, y mi papá era como que lo apañaba, que seguía todo ese círculo, era que yo me tenía que defender sola, si a mí me pasaba en el colegio era me defiendo yo sola y salí sola. Dentro de lo que es el documental, hay una palabra que va a poder definir esto que vos empezaste a descubrir en terapia, que es el abuso sistemático. ¿Qué es para vos el abuso sistemático? Varias personas haciéndote lo mismo, ya sea un abuso, una violación, pero varias personas y crearme como que está normal. Tengo que normalizar y si me pegan está bien y si me insultan está bien y si me maltratan está bien. Yo tengo que hacerlo y ser sumisa, hacer lo que la otra persona quiera. A los 14, 15 años me pongo con mi primer novio
Tuve mi primera vez de la forma más violenta y así fue, estuve como 4 o 5 años con él, que tenías que hacer lo que yo quiera, él vivía borracho. ¿Cómo explicás haber elegido a alguien así después de haber tenido a tu papá y a tu hermano, ¿no? Y haberlos padecido? ¿Cómo te explicás haber elegido a alguien así en tu vida? Y porque era mi ejemplo, mi hermano era mi ejemplo. Y mi psicóloga en su momento me dijo, es igual a tu hermano. Es la misma violencia, es lo mismo, tenés que ser sumisa. Es totalmente lo más parecido a tu hermano que elegiste. Bien, si el abuso sistemático entonces significa que todo tu entorno está siendo el contexto para que se facilite una situación de abuso, podemos darnos cuenta de que entonces las elecciones no son tan fáciles. Todo este caldo de cultivo solo sirve para lo que vino después. Escuchemos a Andrea contarnos acerca del mayor quiebre de su vida. Y conocí al papá de mis hijos. Bien, ¿cómo lo conociste? A través de un amigo de él, por internet. Cuando lo conociste, ¿notaste alguno de estos signos? ¿Vos estabas evitando alguno de estos signos de violencia, de todo este tipo de cosas? O no los veía o no me di cuenta, pero era como mi cable a tierra en su momento, porque mi casa era un caos y yo no quería estar ahí. O sea que conocerlo a él fue una manera de escaparte de lo que era tu casa. Sí. A los 2 años me quedo embarazada de mi hijo más grande. ¿Cómo fue eso? Y fue un embarazo bien, pero en el cual sufrí un montón. No comía, porque no había comida, no había plata, yo no tenía plata, yo no trabajaba, él no trabajaba. Pero yo tenía que salir adelante. Iba a lo de mi papá y comía algo ahí, en lo de mi hermana comía algo ahí. Si no, no comía. O comía nada, lo que había. Bien. ¿Y cuándo empezó en tu vida a cambiar en algo distinto? Cuando mi hijo nace. Había muchos celos de él a su hijo. Yo no podía estar con mi hijo, yo no podía amamantar a mi hijo, yo no podía pasar tiempo con mi hijo. Yo sí o sí tenía que estar con él. Y tenía que compartir en los momentos porque era, no, tenés que estar conmigo. Yo estoy con vos, no él. No importa si es mi hijo. Frente a la ausencia de estos recuerdos, tenemos que sumar la presencia de un padre que no la cuida, que no la protege. Por lo cual, esto le queda como una especie de modelo en donde va a elegir una modalidad, una dinámica de pareja agresiva. Y empezó todo a empeorar. ¿De qué manera? Sus celos, no te puedes vestir de esta forma, no puedes hablar con nadie. Me agarraba el celular, me lo hackeó 3, 4 veces como mínimo. Yo después empecé a trabajar al año y pico de mi hijo y yo trabajaba en un microescolar, eran todos hombres, es un ambiente de la mayoría de hombres, y decía, vos estás con tu jefe, estás con el que te sustituyó a tu jefe, estás con todos. El del kiosco de mitad de cuadra también está con vos. Y vos sos una puta. Y vos sos esto y lo seguís siendo y dice, pero tenés que ser mi puta, no la de los demás. Y de a poco vamos entendiendo por qué no denunció antes. Vamos entendiendo cómo el contexto progresivo fue generando lo que ahora vas a escuchar de primera mano son las consecuencias de estar con una persona de estas características. ¿Qué represalias tomaba cuando se sentía así celoso? A la noche, cuando yo me acostaba, porque terminaba muy cansada, yo me dormía y él me bajaba el pantalón. Y a las 3, 4 de la mañana me daba cuenta que yo tenía el pantalón y la bombacha abajo y él me había violado. Sin mi consentimiento, sin lo que yo quería, y yo tenía que hacer lo que él quería. Ese tipo de violaciones, ese tipo de atropellos a tu voluntad,
¿Qué tan seguidos eran? De los 7 días a la semana eran 5. Depende su estado de ánimo, depende de lo que él quería. O si yo lograba no dormir en toda la noche, él no lo hacía. Yo dormía 1 hora por día, o a veces ni dormía porque no quería que me pase eso. Yo en algún momento, en el fondo, yo sabía que estaba mal, pero no sabía cómo salir. Si por casualidad estabas pensando de que no denunció antes porque no fue tan terrible lo que le pasó, es el momento de que quizás recapacites si fue por eso o fue por algo más. Continuemos escuchando qué otras cosas tuvo que vivir Andrea. ¿Y qué otro tipo de violencia ejerció sobre vos? Llegaba del trabajo y yo me quería ir a bañar y me decía, te vas a ir a limpiar lo que está sucia, ¿no? Entonces él se metía en el baño, me revisaba la bombacha, la olía. Y es más, me abría la cortina a ver si tenía alguna marca o no, a ver si había estado con alguien. Y después era revisar el celular, revisar la ropa, no te podés pintar las uñas, si me compré una bombacha nueva, no, ¿por qué te la vas a comprar? Vas a estar con alguien. No me podía depilar, no me podía nada, no me podía atar el pelo, no podía tener ni un anillo nuevo, nada. Todo eso, en todas esas búsquedas que él hacía, ¿encontró alguna vez algo? Encontró una vez un mensaje que no era mío, que yo se lo había prestado a una amiga, que fue una noche que él me dejó unas horas salir con mis amigos. Y nada, mi amiga che, ¿no me prestás el celu? Porque ella engañaba al novio. Y nada, quedaron los mensajes de ella ahí. Y él lo vio a la mañana, me lo revisa tipo 6 de la mañana. Me levanta a los gritos, mi hijo ahí al costado. Y me agarra, cierra el puño y me da en la boca del estómago y me dio contra una puerta. Yo agarré a mi hijo, me fui a mi trabajo, me lo llevé. Le dije a mi jefe y me dijo, bueno, quédate todo el día conmigo, no pasa nada. Y nada, yo tuve que volver, no tenía forma, no podía hablar con nadie, era como que todo me bloqueaba. ¿Era la primera vez que te golpeaba? Sí. Y ahí lo tenés, lo pudiste escuchar. Ella fue sometida a todo tipo de violencia. Violencia psíquica, violencia física, violencia sexual. Ahora queda claro que Andrea tenía gran miedo a las represalias que podía tomar esta persona con la que estaba. ¿Qué otras cosas tuvo que presenciar tu hijo en la violencia que él ejercía sobre vos? Los insultos hacia mí. Sos una puta, no servís, sos una inútil, sos una tarada. No vas a llegar a ningún lado, sos horrible, sos gorda. Sos un cero, no servís para nada. Ni mamá podés ser. ¿Cuándo tomaste la decisión o cuándo pusiste un alto en todo esto que te estaba pasando? En el 2010 me separé de él, me fui de la casa de él, agarré todas mis cosas, me voy a vivir con mi hermano y con su novia. Caí, a los meses caí resfriada, a los 4 o 5 meses caigo resfriada y todo lo que tomaba, las pastillas que me estaban dando para resfrío me caían mal. Y fui a un médico y me dice, vos estás embarazada. Y me entero que no estaba de 1 mes, estaba de 5 meses. Yo no tenía síntomas, mi cuerpo estaba común, normal, o sea, no había ningún cambio. Y por eso no me di cuenta. Y nace mi hija, a los pocos meses, tuve que amar a mi hija a raíz de una violación y tuve que aprender a amar en el poquito embarazo que quedaba. O sea, fue producto de una violación Sí. de estas que vos contás. Sí. Bien. Cuando la tuviste a ¿paró de alguna manera todo esto? No, yo vuelvo con él porque no sabía qué hacer. Dije, tiene que tener a los papás juntos. Vuelvo con él y fue mucho peor.
No eran 5 días, eran los 7 días a la semana, todo el día, cuando él quería. Su expareja la agrede de manera tal que va atentando cada vez más con su propia autoestima, hasta llegar un momento de la propia demolición psíquica. ¿Podías salir con tus amigas en esa época? ¿Podías hacer algo más? No podía, lo único que podía hacer era negociar, ¿Qué era eso? era poder salir. ¿Vos querés salir? Bueno, me tenés que comprar comida, me tenés que comprar, le gustaban los juegos, me tenés que comprar un joystick. Y si no me podés comprar y no tenés la plata, vas a tener que hacer sexualmente lo que yo quiera. Era un video de 10 minutos, 10 fotos y hacer en la cama lo que él quería. Así vos estuvieras de acuerdo, ¿no? Exacto. No importa si yo no quería, yo lloraba mientras lo hacía. Yo lloraba en esos videos, en esas 10 fotos, y tenía que estar toda la noche cogiendo con él, llorando, y a él no le importaba. No importa lo que me pasaba a mí. Recapitulemos entonces. Pudiste ver cómo el abuso sistemático se origina de parte de todo el contexto de Andrea. Pudiste ver cómo en su infancia, adolescencia, se transformaba en sistemático. Pero a su vez también es sistemático porque de parte de la persona que comete el abuso hay una restricción sistemática a la libertad de lo que el otro puede elegir, a la libertad de lo que el otro puede hablar, a la libertad de con quién el otro se puede relacionar. Entonces, en ese encierro, el abuso es más sistemático que nunca. Te invito a que puedas ver cómo poder cortar con este abuso sistemático, cómo poder salir de estas situaciones. ¿Viviste algún otro punto álgido en donde que haya sido bisagra para poder separarte finalmente de él? Después de 2 años que tenía mi hija, me vuelve a violar creo que también fue como violenta, mucho más, y vuelvo a quedar embarazada. Me di cuenta a tiempo y me tuve que hacer un aborto. ¿Qué significó para vos ese aborto? Un montón, pero me dolió un montón, pero yo sabía que no podía tener otro hijo con esa persona. No quería seguir más al lado de él. Yo sabía que en algún momento yo iba a salir de esa relación, que mis hijos iban a estar bien y felices, pero yo lo tenía que hacer. Y me duele hasta el día de hoy haberlo hecho, pero ese bebé no merecía estar acá. Tenés el aborto, sentís más de esta angustia que me estás describiendo ahora. ¿Y qué pasó? Y pasó el tiempo y me mudo a mi casa actual con él, porque no tenía quien me cuide a los chicos. Logro conseguir un jardín que esté todo el día mi hija, mi hijo también su colegio, y logro tener la fuerza para sacarlo de mi casa. Llevé a mis hijos al colegio, agarré las 2 llaves, dejé la puerta abierta con un cuchillo en el bolsillo, lo levanté porque él dormía todo el día. Le digo, necesito hablar con vos, vení al comedor. No, yo no me voy a levantar. Te vas a levantar y te vas a sentar y me vas a escuchar. Quiero que te vayas. Yo no me voy a ir, que hablemos, mejoremos la relación. Yo no quiero más nada con vos. No existís. Ándate. Estaba la puerta entreabierta, yo con un cuchillo porque no sabía qué iba a pasar. Este vínculo de víctima y victimario es el victimario quien tiene una modalidad de satisfacción en la angustia de Andrea. Y Andrea no tiene recursos para poder defenderse de esta agresión. Cuando su expareja empieza a extender su agresión hacia sus hijos, es ahí donde Andrea hace esta especie de clic y empieza el camino de atravesar el miedo. ¿Sentís que hubo algo que te hizo un clic o fue un proceso hasta llegar a ese punto? Fue como que me rebalsó 20.000 vasos para llegar a ese punto y ver a mi hijo mal.
Mi hijo estaba mal, deprimido, no avanzaba. Y hoy tiene un psicólogo para poder salir adelante y para poder mejorar y poder estudiar bien y poder sacar todo lo que él también vio y vivió en su momento. Posterior a eso, él se va. Se va, gracias a Dios se fue tranquilo. A los días me llama, quiero hablar con mis hijos. Habla, yo no tenía problema, me llama, se me pone a llorar, esto empezó un psicólogo. Quiero verte, quiero que volvamos. Y ella decía, no puedo hablar con vos, no quiero. Ese mismo día yo estaba cambiando la cerradura de mi casa. Y así era, peleas constantemente, gritándome que yo era la culpable, que vos mataste a un bebé. Sos una asesina. Y vos sos mala madre y no sabés criar a mis hijos. ¿Cuándo pudiste llegar a ese punto de hacer la denuncia? Empecé la psicóloga, el psicocoaching, y ese fue mi clic. Tuve ataques de pánico y descubrí todo esto que estoy contando. Y hoy hago un clic y quiero la denuncia porque no quiero que se acerque a mis hijos, no quiero tener contacto con él, no quiero una relación con él, ni que seamos papás, porque siento que no le suma a mis hijos. Quizás para esta altura ya tengas la respuesta a la pregunta ¿por qué no denunció antes? Te invito a que pienses en todo lo que tuvo que pasar nuestra protagonista para poder llegar a tener los recursos para poder denunciar. Quiero que finalicemos este documental con un mensaje de esperanza, con la salida, con el desenlace que quizás te genere un poquito más de conciencia a la hora de juzgar al otro en su historia. En retrospectiva, lo que contabas acerca de la primera pregunta que te hice, que es ¿por qué no denunciaste antes? Bueno, nos diste una respuesta acerca de que lo sentías todo normal y en algún momento cuando te diste cuenta que eso no era normal y lo pudiste hablar, empezaron a aparecer estas posibilidades de ir diciéndolo. ¿Cómo te sentiste cuando pudiste denunciar, cuando pudiste hablar, cuando pudiste darte cuenta? Me saqué 20.000 mochilas de encima. Era un alivio. No sabía que tenía tanto encima, tanto adentro. Por cada cosita, cada movimiento que yo hacía, era un descanso para mí. Yo podía dormir bien. No tenía nadie más al lado que me haga algo. Por más que él se fue, yo seguí no durmiendo y soñando con él y teniendo a mi pareja actual, pensando que era él, teniendo la imagen de su cara. Y en terapia, con medicación, pude salir y no tener esa imagen y pude hablar y me sentí súper aliviada. Si pudieras decirle algo a alguien que está en tu misma situación, ¿qué le dirías? Que pidan ayuda, que con cualquier persona, un amigo, un conocido, busquen terapia, psicólogos. Es lo mejor que hay. Atraviesen todo ese miedo y salgan de ese lugar. Si tus hijos, ya grandes, estuvieran mirando este video, ¿qué mensaje para esos hijos del futuro tuyos, qué te gustaría decirles? Que los amo, que hice todo lo que hice fue por ellos, que salí adelante por ellos y que no repitan esto. Que todo me pidan ayuda, que tengan confianza en mí y que sean un hombre excelente, una mujer pero maravillosa. Y que acá está su mamá y que no voy a dejar de luchar jamás.